Buenas noches, queridos amigos. Esta noche no nos acompaña Pancho Garfias, anda tomándose unas merecidas vacaciones. Ya me ofreció que ahora que regrese me va a pagar las mías, a ver si me cumple. Bueno, lo importante es la oportunidad que tengo de platicar con ustedes. Me quiero referir a dos temas muy conectados y como pueden ser un poco largos, voy a ser más bien breve. El primero tiene que ver con algo que llamaría yo hoy, el día de hoy. Como sabemos, el señor presidente, el Lord señor presidente, sin duda se ha distinguido a lo largo de su vida por ser un dirigente social de muchísimos años de ejercicio, a lo largo de los cuales él hizo una cuantiosa clientela, dado su discurso. Por lo que hace a la personalidad del señor presidente a lo largo de esos muchos años de militancia y de movilización, que es su especialidad, se caracterizó por un discurso de corte religioso. Un discurso de corte religioso quiere decir que pues él divide a las personas en buenas y malas. Para él la historia de México es una historia, es una epopeya entre buenos y malos. Los buenos son aquellos que están con él. Él representa al bien. Y todos aquellos que están en contra de él o de sus opiniones o de sus decisiones, por definición son malos. Y por tanto son objeto de todo tipo de acusaciones. Conservadores, ambicionistas, aspiracionistas, mentirosos, hipócritas, en fin, la calificación que nos ha brindado todo el tiempo. Por contra, todos aquellos que están de su lado son virtuosos, son sensatos, son sanos, son históricos, son auténticos, son buenos, son benévolos, en fin. Esta división de la sociedad entre buenos y malos es propia de una persona que tiene una personalidad delirante. Y delirante quiere decir que tiene una idea fija en torno a la cual teje todo lo que hace y todo lo que dice. Y esa idea fija no cambia. En este caso, el delirio del señor presidente es que la historia de México es un combate entre buenos y malos, que ha tenido diversas etapas y ahora a él está tocando cubrir la cuarta etapa de ese proceso de liberación. Acorde con eso, él ganó de manera legal y legítima. Esto es indiscutible. Otra cosa es el analizar su ejercicio. Ya el ejercicio de esa presidencia pues ha estado manchado por una serie de situaciones que no escapan a los observadores y que no quiero aquí, digamos, abundar, porque no quiero pecar de utilizar calificativos, pero sí es cierto que su ejercicio ha estado teñido por críticas, ¿no?, que lo señalan como irrespetuoso de la ley, como improvisado, como acompañado por un equipo incompetente, como acompañado por gentes que no son precisamente virtuosas, como tomador de decisiones inadecuadas, como falto de cálculo, como falto de pericia. Y como él ha dicho muchas veces, él aspira a pasar a la historia. Yo estoy seguro que va a pasar a la historia. Un personaje así no puede pasar desapercibido y no ha pasado desapercibido. Otra cosa es en qué calidad va a pasar a la historia. Él sueña pasar a la historia como un héroe, la historia decidirá. Yo pienso que no, pero bueno, yo no soy la historia habrá de decidir en qué lugar lo pone. En cualquiera de los casos, la gestión del señor presidente para él no tiene precisamente la importancia del éxito de su gestión, sino es el cumplimiento de su misión apostólica. Él mismo y su ejercicio han sido objeto de muchas críticas que le han criticado una enorme cantidad de decisiones y de resultados, que van desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco hasta el incidente reciente de los libros de texto. No me voy a detener en cada una de esas historias o anécdotas que son muchísimas y que son debatibles. Pero lo que quiero decir es que en la mentalidad del presidente, su sexenio es una parte de la epopeya que a él le toca llevar adelante. Estamos seguros, por lo que después ha dicho, que después de su triunfo del 18, él estaba confiado en que en 21, la elección de 21, tendría incluso más votos. Y quizá por eso, confiado en que tendría más votos y más presencia en el Congreso, dejó para el segundo trienio una serie de decisiones. Sin embargo, como en la práctica del 21 tuvo menos votos, pues ya no lo pudo llevar a cabo.
Pero lo que sí hizo, pasando la elección, al darse cuenta del resultado, nada más les recuerdo, perdió gran parte de la Ciudad de México, bajó el total de sus votos, si bien en la República obtuvo otros triunfos a nivel de gubernatura, hablo de su movimiento de Morena, lo que sí es muy cierto es que a partir de, después de la elección intermedia, él decidió apresurar la sucesión. Y cuando diga apresurar, quiere decir que la ley electoral establece los tiempos de las elecciones. Y las elecciones de final de sexenio empiezan, de acuerdo a lo que la ley prevé, en noviembre próximo. Sin embargo, el señor presidente desde 2021 decidió que iba a poner a jugar a lo que él mismo denominó sus corcholatas. Es decir, instó, determinó, definió, nombró a aquellos que van a jugar por la candidatura presidencial de parte de Morena. Y con ello puso en movimiento todo el proceso de la sucesión. En ese sentido, estamos hablando de tiempos adelantados. Estamos trepados en ese hoy, es decir, desde 2021 estamos ya viviendo lo que debiéramos empezar a vivir a partir de noviembre próximo. En ese sentido, pues ahora sí, como dicen las familias, se comió, no me acuerdo cómo dice, ¿no? Se comió antes de tiempo, el pollo se comió antes de tiempo. Bueno, eso ha determinado el hoy. Si bien hay una serie de circunstancias que día a día se debaten, quizá el signo de los tiempos que corren hoy es que estamos montados en la sucesión. Y ese es el tema central en torno al cual giran todas sus preocupaciones. Acorde con ese pensamiento delirante y con su personalidad, que así es, él tiene la obsesión de que a toda costa el elegido para encabezar la presidencia por parte de Morena y que lo sustituya, es su responsabilidad llevarlo al triunfo. De tal manera que no solo estamos determinados por un tiempo adelantado, sino por una voluntad que preside todo, la voluntad de obtener el triunfo en 2024. Él mismo nos ha dicho que su plan para 2024 es lo que llamó el plan C, es decir, va a ganar la presidencia y va a ganar la mayoría del Congreso. De tal manera que está muy claro cuál es la idea, la obsesión y la actividad a la que el señor presidente está dedicado de tiempo completo. Entonces, el hoy está determinado por eso y ha determinado incluso la vida de la oposición. La oposición tenía el dilema de esperarse para cumplir con la ley, lo cual traería la consecuencia de dejar correr por adelantado a la otra parte, es decir, a Morena, o bien infringir la ley de la misma manera y poner a competir a los suyos. Optó por lo segundo. Y por tanto, el Frente de Va por México inició también un proceso de selección de quien haya de ser su candidato. Como de acuerdo a la ley no estamos en tiempos preelectorales, entonces ambos, Morena y la oposición, determinaron utilizar una serie de eufemismos para decir, no estamos en precampañas, estamos haciendo otra cosa, pero todos sabemos que estamos ya montados en tiempos de campaña. El presidente decidió que sus corcholatas hicieran una tournée por el país, pero no haciendo una campaña política o nada que se parezca. Y sin embargo, pues todo es muy claro que se parece a una campaña política, ¿no? Los manifiestos, los espectaculares, los discursos, los mítines, las reuniones, pues tienen cara de lo que son, de campaña política. Sin embargo, desde el punto de vista formal, no es una campaña política. Por lo que toca al movimiento de oposición, pues estamos haciendo lo mismo. Ayer, sin más, fue hecha ya la selección, descontando de todos los que se registraron. Aquellos que pasaron las 150,000 firmas pasan a la siguiente etapa. Ayer fue un foro común en donde se presentaron los 4. En unos días darán de baja 1, seguirán de baja el 3, y para el día 3 de septiembre la oposición promoverá a alguien como líder del movimiento de oposición, que todavía no candidato, pero todos sabemos que será el candidato. Para el día 6 de septiembre lo hará Morena. Es decir, estamos montados realmente en una campaña política por la sucesión presidencial y las elecciones del final del sexenio. Desde hace 1 año y medio y todavía meses antes de que, de acuerdo con la ley, esto iniciara. Llama la atención que el presidente, que en su momento fue
tan insistente en gritarle incluso al presidente Fox en su momento que no se pasara de listo y se metiera en la elección, pues él hizo exactamente lo mismo y más. No solo se metió en la elección, sino que metió a todo el país en el proceso sucesorio con gran adelanto, saltándose la ley. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque si ese es el hoy nos va a llevar a la fecha de la elección del 24. Y como él mismo nos ha dicho, no, él está determinado a dos objetivos: que su sucesor gane la presidencia y su partido gane la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Esa es su mejor opción. Es claro que esa que es la mejor opción para Morena resulta la peor opción para la oposición. ¿Qué significaría? Significaría que Morena tendría la presidencia y al tener la mayoría calificada en las dos cámaras, tendría el control de la autorización presupuestal, el control de la vigilancia del ejercicio presupuestal y la capacidad para modificar la Constitución. Si eso fuera, pues prepárense a la segunda versión de lo mismo, nada más que ahora, como se dice, recargada, porque sin duda él intentaría y lograría de tener esos resultados cambiar la Constitución y con ello cambiaría pues el rostro del país, por decirlo menos. Lo vemos al revés. ¿Cuál sería la mejor opción para la oposición? Algunos piensan que la mejor opción sería ganar la presidencia y ganar la mayoría en las cámaras. Yo en lo personal pienso que no, porque ganar la presidencia expondría a la oposición a hacerse cargo de un país que ustedes imagínense cómo lo va a recibir. Y no teniendo el control en las cámaras, estaría atado al partido Morena, que tendría la mayoría en las cámaras. Entonces sería un presidente acosado y limitado por Morena, que lo traería marcadísimo y seguramente le imputaría todas las deficiencias de la operación y muy probablemente muchos de los resultados producidos por ellos mismos. Entonces, hay 4 posibles resultados para 24. El mejor para Morena es ganar ambas cosas. Yo pienso que el mejor para la oposición sería no ganar la presidencia, pero sí ganar el control del Congreso, porque entonces tendríamos en la presidencia a Morena, que tendría que responder por las consecuencias de lo que ha hecho este sexenio, y tendría la oposición el control de ambas cámaras para ejercer ese control. En cualquier caso, de las 4 opciones hay las otras 2. Que Morena perdiera ambas cosas, lo cual sería el peor escenario para ellos, o que la oposición perdiera ambas cosas. Cada vez que uno pierde, el otro gana. Así es este juego. Ahora, en ese presente en el que estamos, hay una cosa que parece muy amenazante. Morena, es decir, encabezado por el señor presidente, tienen el poder, tienen los recursos económicos, tienen el gobierno de 23 entidades federativas, tienen no pocos congresos locales y no pocos ayuntamientos, es decir, tiene gran capacidad política. Por otro lado, tiene un movimiento aceitado que lo ha tenido movilizado permanentemente. Por otro lado, por poco dinero que le quede, tienen dinero, pero sobre todo tiene la determinación inquebrantable y confesa de hacer todo lo que sea necesario para ganar la elección. Esta última determinación hace de Morena ciertamente un grupo muy peligroso para la estabilidad del país. El señor presidente se ha atrevido a decir que para él la ley pues no es respetable, aquel famoso dicho de no me venga con que la ley es la ley. Si él se autoriza a sí mismo saltarse la ley, pues entonces es incontrolable. Y si él tiene la determinación de hacer todo para llevar al triunfo a su sucesor, eso hace de Morena realmente un competidor temible para el presente y el futuro del país. Ahora, por pequeño que sea el comentario segundo, si Morena no logra los objetivos en las elecciones, sabemos que el presidente, el hoy presidente, nunca ha aceptado una derrota. Entonces, de no obtenerse un resultado apetecible a los ojos de Morena, seguramente, dado que están dispuestos a hacer todo, pues harán una protesta y protestarán las elecciones, con lo cual el país estará metido en una situación muy complicada, por decirlo menos. Cabría detenernos en este escenario, pero no tenemos tiempo. Pero sí quiero, digamos, subrayar
que ese escenario resulta muy preocupante, ¿no? De tal suerte que o él obtiene lo que quiere, en cuyo caso vamos a un futuro preocupante, o él no obtiene lo que quiere, en cuyo caso la propia noche de la elección él va a crear una situación muy complicada. Ahora, pasando un poquito, sin importar quién gane, quien llegue a la presidencia de la República va a encontrar un país realmente muy deteriorado en todos los sentidos. Va a significar para él, sin importar quién llegue, aunque fuera Morena, ¿no? El nuevo presidente de la República se va a hacer cargo de un país en una situación realmente muy complicada en todos los terrenos. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero quería dejar en ustedes estas dos preocupaciones. Vamos a una elección conflictiva y vamos a un futuro muy difícil. De tal suerte que ojalá agucemos nuestro intelecto, nuestra capacidad de reflexión, pensemos muy bien, no cometamos errores, votemos y votemos con sano juicio. Es lo mejor para nosotros, para nuestras familias y para el país. Y ahora sí, como diría el cómico, pues ahí les encargo. Muchas gracias, buenas noches.